Ya, disculpen la demora, estaba buscando el documento. Bueno, entonces, la semana pasada, para los que estuvieron presentes, estuvimos revisando acerca de la literatura de la Roma clásica y también, si recuerdan un poco, los temas anteriores en lengua y literatura, habíamos estado revisando también la literatura de el teatro griego, ¿verdad? Que también tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Entonces, a Buenas continuación. tardes, profesora Keila. Hola, ¿cómo está Marcel? Buenas tardes. Marcel, ¿es verdad? Ajá. ¿Cómo está Marcel? Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, solo no me quería saludar. Ah, ya, buenas tardes. Ah, es que recién ingresó, sí. Sí, buenas tardes, Marcel. Bueno, ya, les estaba comentando que... les estaba comentando, perdón. Ya, les estaba comentando que el tema de que vamos a ver hoy día es el tema a continuación de la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo la literatura de la Roma clásica y vimos un poco de la introducción, que sería como que el origen de esta literatura de la Roma clásica, su origen, su evolución, también vimos las etapas de esta literatura y estuvimos viendo o dejamos, digamos que el tema a medias con respecto a la producción literaria. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar el tema para poder seguir avanzando. Les decía que este tema de la literatura en la Roma clásica está relacionada también con lo que habíamos estado viendo en clases anteriores acerca de la literatura en Grecia, ¿verdad? Eso era. Entonces nosotros habíamos visto, si se recuerdan, igual para los chicos que son nuevos, saben que las clases están subidas en el canal de YouTube, entonces en algún momento necesitan o yo hago referencia a algún tema y necesitan ustedes ponerse al tanto, pueden irlo a revisar. Pero igual, para todos en general, les hago la idea completa. Vimos acerca del teatro griego, ¿verdad? Decíamos que en Grecia fue justamente donde empieza mucho el origen en realidad del teatro y de este género dramático. Vimos qué era la tragedia, qué era la comedia, cómo habían formado parte de la vida de las personas allá en Grecia y se había convertido en algo tan significativo para esa cultura. Y vimos también que a partir de la producción, sobre todo de tragedias que se creaban ahí en Grecia, iba a ser la base para las demás literaturas en las otras imperios y luego culturas principales. Entonces, la literatura, en este caso la Roma clásica, tiene mucho de esta literatura de Grecia. De hecho, em, tiene una influencia casi que completa y yo también les comentaba que mucha de esta literatura de la Roma clásica, de hecho, las primeras obras que se producen dentro de esta literatura son realmente copias de las obras que se producían en Grecia. Entonces, lo que hacían las personas acá en la literatura romana era tomar esta producción literaria de Grecia y traducirla al idioma de ellos, ¿verdad? Que era el latín. Les decía también que esta literatura también se conoce con el nombre de literatura latina. Eso está por acá, ¿verdad? Y esto veíamos en lo que era introducción, fue lo que vimos la semana pasada. Se conocía como literatura latina porque pues el latín era su lengua oficial, así que todas las obras que se crearon en ese periodo y en esta denominada de literatura romana, tiene como lengua original pues el latín, es decir, que las vamos a encontrar en latín. Ya posteriormente obviamente hay traducciones a los distintos idiomas para que esta literatura se haya seguido manteniendo hasta la actualidad, porque hacer parte de la literatura clásica pues se continúa estudiando, así sea que pasen los años, ¿verdad? Es decir, no pierde su vigencia, se sigue estudiando, se siguen replicando sus obras y ya obviamente traducidas, ¿verdad? Al lenguaje de acá, pero originalmente estas obras eran escritas en latín. Entonces aquí está un poco lo que les decía, la influencia griega que tenían estas obras de la literatura romana. Em, Decía que principalmente en Grecia se escribían tragedias
Pero acá en Roma las tragedias como que no tuvieron tanto auge, sino más bien las comedias fueron las que más resaltaron y las que más se escribieron. De hecho, empezaron, ya cuando empezaron ellos a escribir sus propias obras, empezaron con este género de la comedia. Y eso también vimos, bueno, todo esto fue la clase anterior. Igual les hacía como un pequeño, por ahí, resumen, una breve introducción, para que no se pierdan en lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo acerca de la lírica latina. Vamos a estar viendo acerca de la lírica latina. Y bueno, y algo de, vamos a retomarlo desde aquí, desde la comedia latina, ¿ya? Ya, entonces, tenemos que la comedia latina fue uno de los primeros géneros desarrollados en Roma. Como ya les decía, las primeras obras que se producen en Roma son copias de tragedias y comedias que se habían producido en Grecia. Entonces, de las dos, de tragedia y comedia, la que en Roma, la que más sobresalió fueron estas obras de comedia. Y las de tragedia, pues no, digamos que no tuvieron tanta popularidad. Entonces se quedaron con las obras de comedia. De modo que la comedia latina es uno de los subgéneros principales dentro de esta literatura de la Roma clásica. Los actores en estas comedias, los actores de estas comedias caracterizaban personajes griegos que vivían en Grecia y que vestían como griegos, pero que hablaban en latín y recreaban ciertas situaciones que ocurrían en Roma. Entonces, esa era como la adaptación. Las mismas ideas, incluso los mismos personajes de la literatura o de las comedias griegas, pero llevadas acá, a situaciones romanas y también cambiadas de idioma, ¿verdad? Al latín. En esta comedia latina resaltaron dos personajes dos escritores principales. El primero es Plauto y el segundo es Terencio. Entonces, a ver, hay alguien más aquí. Ya. Vamos a hablar rapidito de ellos. Igual, al final de la clase anterior también les hablé de ellos, pero vamos a retomarlo desde aquí para poder continuar con el tema normal. Entonces, en primer lugar tenemos a Plauto. Plauto es el primer poeta cómico pues, de este tiempo y también es uno de los más importantes dentro de esta literatura romana. Plauto fue considerado un genio cómico de primer orden. Tiene una obra muy popular que se titula El Anfitrión o Anfitrión. Esta obra es una comedia. Recuerden que la comedia es un subgénero del género dramático, ¿verdad? Y este género dramático era característico porque se escribía para ser interpretado por personajes en un teatro, ¿verdad? Para ser llevado al teatro. Entonces, en esta obra del anfitrión, asimismo, tiene la estructura pues, de una obra de teatro. Hay dos personajes principales que son el anfitrión y Alcmena, que es su esposa. Esta obra, así rapidito como resumen de qué trata, esta obra lo que sucede es que, a ver, ya, Almena, que es la esposa de Anfitrión, queda totalmente confundida al ver que su esposo regresa de la guerra. Dice, ella cree que recientemente ha estado con su esposo sin saber que se ha tratado realmente del dios Júpiter metamorfoseado en Anfitrión. Lo que nos cuenta esta historia del Anfitrión, pues es que Anfitrión, que es el personaje principal, y su esposa Almena, Anfitrión pues se ha ido a la guerra y mientras él estaba en la guerra, llega un dios Júpiter. Recuerden también que mucha de esta literatura tiene bastante base mitológica, entonces es normal que dentro de las obras se haga referencia a algunos dioses de esta mitología, tanto griega como romana en este caso. Entonces, la esposa, durante el periodo en que Anfitrión se había ido a la guerra, la esposa recibe en su casa al dios Júpiter, pero el dios Júpiter
había tomado la forma, ¿verdad? Se había metamorfoseado, como dice el libro, había tomado la forma y la imagen física de Anfitrión, o sea, del esposo de Almena. Entonces ella lo recibe en la casa, lo trata como, pues, como si fuera obviamente su esposo, y luego llega el verdadero esposo, ¿verdad? Que tiene el nombre el nombre de Anfitrión. Entonces llega él hay esta confusión en que la esposa asegura que recién ha estado con él y en realidad no había sido él, sino había sido un dios. Entonces, sobre esto se trata toda la comedia. Básicamente el recurso que utiliza para generar esta eh, risa en la audiencia, pues es justamente estas confusiones y enredos que ponen, ¿verdad?, a Almena a pensar de que si era el esposo, si no era el esposo, si le están jugando una broma. Entonces, este enredo y esta confusión que hay dentro de la obra es lo que se destaca y lo que hace también que sea una comedia, estas confusiones y enredos. Em, en el libro, estoy en el libro en la página 98 para los que por si acaso tengan el libro. Ahí hay justo hay un fragmento de esta obra. Entonces, la podrían leer, no la tengo aquí, si no se las pusiera. La podríamos leer, si no, ya mismo la busco y también se las comparto. Y el segundo autor más importante en la comedia latina, pues es Terencio. Terencio es perdón, ya, Terencio tenemos del 195 al 159 antes de Cristo. Ya. En el caso de Terencio tenemos que pues este escritor de literatura romana, específicamente de comedia, nació en Cartago, que es una ciudad al norte de África. Luego él fue vendido como esclavo a un senador romano que también lleva el nombre de Terencio Lucano, y pues este senador romano le proporcionó tanto educación y pues no lo trató como esclavo, sino que más bien le otorgó libertad. Em, Esta persona, este autor, Terencio, era amante de la cultura griega, de ahí que se dedique, ¿verdad? Luego, posteriormente, a la literatura. Murió muy joven cuando regresaba de un viaje justamente de Grecia. De su legado se reconocen 6 obras, de las cuales 4 son imitaciones de Menandro, que es pues literatura griega, pero se alimentan de la personalidad de él, ¿verdad? De Terencio. Tenemos aquí que en sus obras se destacan el refinamiento lexical y también la agudeza al momento de caracterizar cada uno de sus personajes. Entre las obras que más destacan de este escritor romano, Terencio, tenemos La mujer de Andros, La suegra, El que se atormenta a sí mismo, El eunuco, y Formión y los Adelfos. Entonces, igual ahí en la diapositiva hay algunas de las obras, está El que se atormenta a sí mismo, Los hermanos y La suegra. Diferentes obras, todas en el formato de comedia, escritas por em, Terencio. ¿Ya hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algo que no esté claro, que necesiten saber o algo? No. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a ver lo mismo, es literatura romana. Todo esto, estas clases y todo lo que les he estado hablando es literatura romana. Pero ahora nos vamos a ir a otro subgénero. El primero que vimos fue la comedia latina y ahora nos vamos a ir con la lírica latina. Entonces, el género lírico, ¿a qué les suena este término de género lírico? ¿Qué creen que es? ¿A qué obra se refiere el género lírico? ¿No?
No, no se les viene a la mente nada, género lírico. Si se recuerdan, también yo en algunas clases ya desde que empezamos a ver lo del teatro y todo esto, siempre les he compartido que dentro de la literatura las obras se dividen en diferentes géneros, ¿verdad? Y cada uno de estos géneros tiene características muy diferenciadoras la una de la otra. Está el género narrativo, que como su nombre lo dice, pues van a ser obras escritas con el objetivo de que sean narradas, es decir, que sean contadas, cuentos, las leyendas, las novelas, los mitos. Ahí entra todo este tipo Profesora, de... Ajá, Marcel, dígame. género lírico para mí creo que es poema. Ujú, exactamente, sí. El género lírico tiene que ver con todos estos em, obras que se escriben específicamente bajo este formato de la poesía, también los himnos y las odas. Pero básicamente es un género en donde pues el escritor, un género con mucho sentimiento, está ahí la poesía, tiene una estructura diferente, obviamente no tiene este objetivo de ser contada ni de ser narrada, sino más bien en la poesía, ¿cómo se llama esta palabra cuando uno da una poesía? Bueno, tienen este formato también de canto, pero hay un nombre específico, ya se los digo, se me fue. Ya, entonces a eso se refiere el género lírico. Les decía que para terminar la idea era el género narrativo, el género dramático, que es el de las tragedias, las comedias, todo lo que tenga que ver con el teatro. Y después tenemos este género lírico, que es, como decía Marcel, poesía, himnos, también odas, canciones, todo lo que tenga que ver con esto. Y tenemos también, por último, el género didáctico, que pues es un género más donde entran todo este tipo de obras o escritos que tienen un fin más como informativo. Aquí está el resumen, la carta, el ensayo académico, el informe también entra a estos géneros didácticos. Entonces, esos son los cuatro géneros principales de la literatura. Vamos a ver hoy día o vamos a enfocarnos en este género lírico. Vamos a ver algunas características y ajá, Gino también nos comparte, es donde se expresan los sentimientos y emociones, exacto. En este género lírico, esa es como que su característica diferenciadora, ¿verdad? Principalmente poesías, himnos, también odas, como les decía, donde los autores principalmente expresan eso, sentimientos. Entonces vamos viendo cómo es que surge este género lírico, de dónde sale esta palabra, por qué el lírico, ¿verdad? ¿Por qué esa denominación? Entonces, alguien que nos ayude con la lectura. Profesora, Marcel, sí. ¿Nos sí, ayuda? puedo, Sí, claro. sí, ya, Lo escuchamos. voy, Adelante. voy. Poesía lírica latina, en términos lírica, procede de la palabra griega, lila, así se designaba en Grecia, un tipo de poesía que expresaba con diversas formas métricas los sentimientos y opiniones del poeta, al son de una lila. En Roma nunca tuvo acompañamiento musical, no obstante siguió llamándose lírica porque cumplía otras dos características griegas que definían este género literario en carácter personal, subjetivo y la gran variedad de esquemas métricos. Ya. Muchas gracias, Marcel. Leonardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos pregunta si su audio está fallando. La verdad es que no le he escuchado que ha intentado hablar. No sé, de repente puede ser que sí tenga el audio con alguna falla, esté averiado. Ya, aquí, bueno, Marce nos acaba de leer justamente cuál es el origen de de este género literario, ¿verdad? El término lírico nos dice, procede de la palabra griega lira, y si ven ahí, pues en la imagen está em,
una mujer que está tocando, ¿verdad? El instrumento. Entonces, háganse de referencia que este género lírico, como les decía, tiene que ver mucho con esta melodía, ¿verdad? Con algo musical. Antes, en la antigua Grecia, dice que se, se ofrecían cierto tipo de himnos, cierto tipo de cantos, cierto tipo de poesía que iba acompañado como de fondo con el acompañamiento de una lira o de una melodía distintiva, y esta era dirigida a dioses, a ciertos sacerdotes o personas así como de la alta, ¿verdad? Sociedad. A partir de ahí es como nace este género lírico. Ya después obviamente va evolucionando y va adquiriendo otras características, pero esa sería como su base. Nos dice que en Grecia un tipo de poesía que expresaba con diversas formas métricas. Ya nos decía que, bueno, nace justamente este género, nace en Grecia, y lo que busca es eso, ¿verdad? La expresión de sentimientos y de opiniones del poeta al son de una lira. Entonces ahí lo importante sería eso, ¿verdad? Que este género lírico lo que hace es, el autor expresa sentimientos y opiniones, y también va siempre acompañado de esta melodía. Sin embargo, como les decía, como fue evolucionando y ya, por ejemplo, en Roma ya no tuvo el acompañamiento musical, sin embargo, se seguía conociendo como género lírico porque sí cumplía como con dos características específicas, nos dice ahí, el carácter personal y subjetivo, y también la gran variedad de esquemas métricos, que es cómo están estructuradas estas obras. Tenemos por acá igual algo también del origen y la evolución. Aquí está lo que les trataba de decir en la anterior. Esto era que las primeras manifestaciones líricas de las que se tiene noticia o de las que pues han existido, ¿verdad? Eran principalmente himnos o cantos que se entonaban a sacerdotes del dios Marte. Y también tenemos por acá el himno de los hermanos Arbales, que eran sacerdotes de la antigua divinidad agrícola romana, que se conoce como Dea Día, que era festejada en el mes de mayo. Entonces, estos primeras obras, digamos, del género lírico, todas estaban relacionadas a himnos y a cantos que se le ofrecían a dioses, ¿verdad? Por acá tenemos al dios Marte y por acá a una divinidad romana con el nombre de Dea Día. Entonces, también si se recuerdan, cuando revisamos el teatro griego, igual, la forma en la que se originó el teatro también era un tipo de celebración o de ritual que se le ofrecía a un dios. Entonces, para que vean cómo está bastante relacionado estos inicios, orígenes de la literatura con la religión de estas culturas. Estos son los primeros conocimientos que se tienen o los primeros ejemplos, digamos, de este género lírico que se producieron. Por ejemplo, nos dice que en el primer caso de los himnos que se le hacían al dios Marte, dice que en estos cantos que ellos hacían, himnos que pertenecen a este género lírico, le imploraban a este dios para que cuide sus cosechas y para que los protegiera de la guerra, porque el dios Marte para ellos es el dios de la guerra. Y por otro lado, pues el otro sí nos dice que era una divinidad agrícola, así mismo. Ya, ¿alguien más que ayude con la lectura? Bueno, parece que Leonardo, que siempre nos colabora también, no tiene audio ahorita. ¿Alguien de los que está presente que nos ayude leyendo? Marcel ya nos ayudó también. Joel, Sí, Joel, buenas tardes, ¿cómo está? Ayúdenos por favor leyendo. buenas tardes. Ok. Orígenes de la evolución. Orígenes y la evolución. Ujú. La poesía lírica surgió en Roma en el siglo II a.C., en un periodo muy tardío. Respecto a otros géneros literarios, la expresión de los sentimientos personales parecía relegada a un segundo lugar en la literatura latina.
más preocupada por los ideales patrióticos de una Roma en constante expansión. La relación con la cultura griega favoreció el individualismo y la expresión de los sentimientos personales, y se desarrollan las condiciones favorables para que surgiera el género lírico. Ya, muchas gracias, Joel. Entonces, aquí también en la diapositiva y lo que nos acaba de leer Joel, nos comenta un poco también de cómo fue evolucionando este género, ¿verdad? Nos dice que la poesía lírica surge ya en Roma, cerca del siglo II antes de Cristo, y nos dice que es como un periodo muy tardío con respecto a otros géneros, porque como les decía, por ejemplo, en Grecia, los géneros principales que surgieron fue el género dramático, ¿verdad? Y todo este teatro griego. Y posteriormente aquí mismo en Roma, por ejemplo, la comedia tuvo también bastante desarrollo. Y posteriormente viene ya la poesía lírica. Entonces iba como un poco tardía con respecto a estos otros géneros que ya habían surgido, que tuvieron entonces mucha más producción, ¿verdad? Literaria, o sea, muchas más obras que se generaron porque tuvo más tiempo, ¿verdad? Más tiempo de antigüedad. Nos dice que justamente esta lírica, ¿verdad? O este género lírico, lo que se basa es en eso, ¿verdad? Que los autores de estos poemas expresan sentimientos personales. En el caso de esta literatura latina, o sea, lleva acá a la Roma, nos dice que los autores se preocuparon, dejaron como que cierto de lado este tema de los sentimientos y en el género lírico empezaron a escribir acerca de ideales patrióticos y también empezaron a escribir como temas ideológicos, que ya lo vamos a ver en las obras, en los ejemplos de las obras más adelante. De repente, por ejemplo, en el caso de Lucrecio, que fue un poeta de esta lírica latina bastante reconocido, él tiene un poema que se llama De la naturaleza de las cosas. Y en este poema, que ya se los va a pasar para que lo lean, en el libro hay un fragmento también pequeño. Si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que no habla tanto de sentimientos ni se sale completamente del esquema que tal vez nosotros tenemos como poesía, ¿verdad? Más bien en su poema él habla de temas de ideologías existenciales, pone como en duda ciertas teorías y hace referencia al origen de la vida de una manera bastante como específica. Entonces sí es muy diferente a lo que tal vez todos nosotros creemos que es la poesía, ¿verdad? Que solo habla de sentimientos. Y en este caso nos dice que en Roma principalmente estas obras no solo hablaban de eso, ¿verdad? Sino que tocaban otros temas importantes como es el caso de los ideales patrióticos y también, como les decía, los temas ideológicos. Entonces vamos a ver, por aquí creo que ya tengo los subgéneros. Dentro de este género literario o cada uno de los géneros literarios tiene ciertos subgéneros, o sea, ciertas divisiones. En el caso de, como les decía, el género dramático tiene subgéneros que serían la tragedia, la comedia y también hay otra que se denomina tragicomedia. Y en este caso, el género lírico también tiene tres subgéneros. Está la oda, la égogla y la elegía. Todas estas tienen también la misma base de ser pues poesía, de esta expresión de sentimientos, pero cada una como que tiene ciertos diferenciadores también, o sea, dentro de estos géneros líricos como que las podemos igual dividir o ponerlas en categorías. Ya les vamos a ver también cada una de ellas. Entonces, en primer lugar tenemos la oda. ¿Ya? ¿Alguien más que nos ayude leyendo? Profesora, ¿puedo ayudar con la lectura? Ya, Marcela, está bien. Ya. Ahí voy. Oda. Las odas son poemas de ciertas intenciones con lenguajes muy elaborados. Destacan los temas patrióticos
o mitológicos, las dedicatorias a un amigo o los acontecimientos públicos. Los autores más representativos son Cátulo y Horacio. Ya, gracias, Marce, por la lectura. Entonces, el primer subgénero que vamos a estar viendo es la oda. Las odas, igual, como dice ahí, son poemas de cierta extensión con un lenguaje muy elaborado. Entonces, tienen esta misma base del género lírico de ser, pues, poesía. Principalmente los temas en los que se enfocaban estas odas eran tanto patrióticos como mitológicos y se escribían con el objetivo de ser como dedicados a a personas, pero o sea, se escribían como oda a tal persona, oda a tal cosa, o sea, eran digamos que poemas dedicados a algo o a alguien y normalmente se recitaban en acontecimientos públicos. De este subgénero literario de la oda destacan dos principales escritores que son Cátulo y Horacio, como nos leía el compañero Marcel. En el caso de Cátulo, aquí tengo alguna información acerca de él, pues del 87 al 54 antes de Cristo, nos dice que Cátulo es como que el verdadero creador de esta lírica romana, partiendo de los líricos griegos. Cátulo supo captar su espíritu y su técnica para adoptarlos a su temperamento romano. En su composición predominan poemas, principalmente de contenido satírico y elegíaco, y sus poemas tienen un carácter también marcadamente personal, subjetivo y autobiográfico. Escribía mucho como acerca del mismo. Nos dice también que se considera el poeta latino con mayor sensibilidad contemporánea. Y en el libro, eso está en la página 100, también hay un pequeño fragmento sobre una obra escrita por Cátulo. La sesión ya se va a acabar, ya les comparto un nuevo link para que ingresen, ¿ok? Entonces, déjenme poner... Ya, nos habíamos quedado aquí en la oda y yo les estaba comentando acerca de Cátulo, ¿verdad? Ahora les voy a comentar un poco acerca de Horacio, que es el segundo autor más representativo de este subgénero del género lírico. Recuerden que estamos viendo el género lírico. Entonces, en el caso de Horacio, bueno, tenemos aquí Venusia, 65, Roma, 8 antes de Cristo. Ese fue como su periodo su periodo de vida. Horacio nació en Venusia, que queda al sur de Italia. Estudió en Roma y a los 20 años se marchó a Atenas para completar sus conocimientos en griego y en filosofía. Ya en Atenas contactó con el epicureísmo, participó en la batalla de Filipos en el bando de los asesinos de César contra Octavio y Marco Antonio. Regresó a Roma después de que Octavio perdonara a los que habían luchado contra él. Su amistad con Virgilio le introdujo en el círculo de las mecenas y esto le facilitó el encuentro con Augusto. Mantuvo siempre su independencia ideológica, proclive a las ideas republicanas, lo que no fue obstáculo para que su protector y gran amigo Mecenas le regalara una finca en las montañas Sabinas, donde escribió gran parte de sus obras. Por acá lo que nos dice el libro acerca de este personaje de Horacio, que igual como con relación a lo que les acaba de leer, él conoce a Virgilio, tiene una gran relación con él y dice que ocupa uno de los más altos puestos entre todos los poetas latinos que surgieron en este periodo. Nos dice aquí que efectivamente quien fue su amigo, Mecenas, le regala, como nos decía ya, una finca. En el libro nos dice, le regala una casa de campo, con lo cual colmó los anhelos de poeta. Dice aquí, bueno, en la siguiente oda, Horacio nos presenta uno de sus temas más característicos, que es gozar con intensidad el presente sin preocuparnos del mañana. Esta idea ha sido transmitida de generación en generación en su forma latina conocida como Carpe Diem.
Bueno, lo que nos dice un poco de la vida de Horacio es que luego de él llegar a Atenas, participar incluso de la guerra, ser perdonado también, se conoce, ¿verdad? A este señor Mecenas, le regalan una casa, una finca, como en un campo, alejado, digamos, de todo esto que ya había pasado de guerra y todo lo que había vivido. Y entonces este momento de su vida en el que está en esa finca, le hace o le inspira a él para escribir este tipo de poemas, ¿verdad? Y dedicarse a esta producción de obras literarias del género lírico. Cuando empieza a escribir, una de sus principales, digamos, ideas, yo les comentaba que muchos de estos poemas no hablan tanto de sentimientos, sino de formas de vivir, o sea, de ideologías, es muy personal, como de lo que ellos creían y de la forma en la que ellos vivían, trataban de expresarlo en estas poesías. Entonces, él tenía una ideología de vida que se conoce en latino como carpe diem. No sé si en algún momento ustedes habrán escuchado carpe diem. Es una frase bastante famosa y se traduce como así el presente. Lo que nos quiere decir esta frase y lo que nos invita es justamente a gozar con intensidad el presente sin preocuparnos del mañana. En base a esta idea de Carpe Diem, él escribió incluso una poesía, y ya se las voy a, esa sí la tengo por aquí, ya se las voy a compartir. Aquí está. Carpe Diem, él es Horacio, y en su, dentro de toda su producción literaria, escribió este poema. Entonces, vamos a leerlo igual para que vean ejemplos, ¿verdad?, de este género literario, un poco de características también. Entonces tenemos Carpe Diem, dice Carminum número 1, así era como llevaba de nombre el poema, y dice siglo XI, en este caso ahí está el 11, pero es siglo XI. Nos dice, ya, el poema nos dice, no pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a ti y a mí leuconoe. Ya, el fin que a ti y a mí, Leuconoe, nos tienen asignado los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirrene rompa contra los opuestos escollos. Sé prudente, filtra el vino y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto de mañana. Entonces, en base a este ejemplo, ¿verdad? Que igual es un ejemplo claro del género lírico, cómo está escrito, cómo está estructurado y el poema, ¿qué creen que hace referencia? O sea, con respecto a lo que yo les digo, que carpe diem significa o se traduce como así que el presente. Esta idea que les comentaba de vivir el presente, como el libro nos dice que hasta la actualidad sigue siendo como una ideología bastante utilizada. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ustedes la habían escuchado, ¿no? No, nada. Profesora, yo sí. Sí, sí había escuchado. La... Sí, 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 pero para mí es aprovechen el día y no confíen en el mañana. Ujú, ¿verdad? Esa es Para mí es, es la idea que el escritor, en este caso Horacio, nos quiere transmitir a través de su poesía, ¿verdad? Nos dice, em,
cómo vivir en esta idea de no estar, digamos que gastando el tiempo. Por eso también nos dice ahí, huye el tiempo envidioso. Mientras hablamos, muchas veces mientras hablamos del mañana, de lo que va a pasar después, de lo que vamos a hacer después, dice, huye el tiempo envidioso, y es una referencia a cómo el tiempo presente se nos va desperdiciando cuando enfocamos vivir solamente pendientes de lo que va a suceder, ¿verdad? De lo que va a suceder mañana. Entonces, preocupados, afanosos, ansiosos por lo que va a suceder y nos olvidamos de estar presentes en el presente, ¿verdad? O sea, de estar viviendo nuestro presente. Esa es la idea que nos quiere compartir Horacio en este poema de Carpe Diem, y que, como dice el libro, es bastante, bueno, Horacio sí que fue bastante conocido en este género lírico, pero esta idea de esta ideología de vida que tenía Horacio, hasta la actualidad sigue siendo bastante replicada, ¿verdad? Sigue siendo replicada, se han generado películas y demás obras en base como que a esta ideología. Em, Vamos a ver los siguientes dos subgéneros, que serían la egogla y luego la elegía, y con esas dos terminamos. A ver, bueno, Leonardo no tiene dañado, Joel ya leyó, Marcel también. No sé si esté presente José Lino. Hola, buenas tardes, Miss. Hola José, ¿cómo le va? ¿Nos puede ayudar leyendo este de la diapositiva, lo que está proyectado? Sí, sí. Ya, adelante, lo escuchamos. Eh, Gloga o poesía bucólica. Este subgénero lírico ensalta la vida tranquila en el campo en contraposición al jubilio, bullicio de la Ajá, bullicio. ciudad. Es característico el escenario natural o paisaje idílico, locuras homoenos, locus homoenos, perdón. En esa naturaleza idealizada aparecen las figuras de unos personajes también idealizados que expresan sus sentimientos amorosos al son de una flauta. También son frecuentes las alusiones mitológicas de contenido profético o ejemplazmente. Ajá, ejemplarizante. Ya. Muchas gracias, José, por ayudarnos con la lectura. Ya, entonces en base a lo que nos comentaba José, este otro subgénero, vamos igual recapitulando. Recuerden, el género lírico es este género que básicamente es poesía, ¿verdad? Poesía, los poetas, autores escriben aquí, detallan mucho sus sentimientos, emociones, y también nos comparten ciertos temas ideológicos y temas muy personales, ¿verdad? De ellos. Dentro de este subgénero, dentro de este género hay tres subgéneros. Está la oda, que es la que vimos hace un ratito. Esta de aquí es la egogla, y luego nos falta una más que ya la vamos a ver para terminar la clase. En este caso, la egogla, como nos leía José, nos dice que es pues un género lírico que obviamente tiene sus raíces en Grecia. Ahí había un autor llamado Teócrito. Él fue como que el iniciador de este subgénero. Empezó a escribir ciertos poemas pequeños, en donde en cada uno de estos poemas él mostraba como que a un personaje o esta idea de un campesino como idealizado, ¿verdad? Como la vida en el campo, en paz, en tranquilidad, y eso era lo que él expresaba en estos poemas. Y a partir de él, pues empieza a generarse este subgénero que es la egogla, que justamente
las obras que se van a producir en este subgénero se basan en eso, en mostrar una vida tranquila del campo, una vida como en paz, pacífica, con un escenario natural, un paisaje como perfecto, todo ideal, ¿verdad? Entonces, en esto dicen, esta naturaleza idealizada, quienes aparecen como, digamos que en este caso serían personajes, porque en los poemas no suelen haber esta figura, pero aparecen pastores también idealizados que expresan sus sentimientos amorosos al son de una flauta. Y aquí también para que recuerden lo ligado que está este género literario con la melodía y la música. Dice, también son frecuentes las alusiones mitológicas y contenido profético. El principal representante de este subgénero, que es la égogla, o también se conoce como poesía bucólica, es Virgilio. Virgilio es el principal representante de este subgénero. Escribió cerca de 10 composiciones en este tema, como les decía, de pastores, de la vida de campo. El poeta Virgilio obviamente se inspiró en Teócrito, que es como el iniciador de este subgénero. Y ahora vamos a ver el último, para ya finalizar, que sería la elegía. Entonces, en la elegía, pues ya, como ya participaron todos, pues yo les voy a leer rápidamente. Dice, la elegía nace en Grecia. En su origen era un lamento de carácter funerario entonado al son de una flauta. Sin embargo, en los líricos griegos arcaicos y en los poetas helenísticos encontramos también lamentos por temas amorosos y por la fugacidad de la vida, por temas de guerras, temas políticos o temas filosóficos. El metro característico de este género es el dístico elegíaco. En Roma se adopta este sentimiento de dolor y el esquema métrico, pero tiene rasgos propios que lo diferencian de su modelo. Entonces, en este caso, esta poesía de la elegía dice que son más bien como lamentaciones, son como lamentos, dice principalmente tenían un carácter funerario, pero luego ya empezaron a tocar temas diferentes como el amor, la guerra, temas políticos, también ideológicos o filosóficos, acerca de la fugacidad de la vida, nos dice. Este género, como les decía, nace también en Grecia, tiene ciertas características también que lo diferencian de los otros dos subgéneros del género lírico. Primero porque predomina el carácter sentimental, eso sí que comparte con los otros. Dice, tiene la expresión de sentimientos personales y la mayoría de veces presencia de dolor y sufrimiento, eso es lo que los caracteriza y justo por eso nos dice que tienen este origen de lamento, ¿verdad? Porque expresa siempre dolor y sufrimiento. Dice, hace referencia a la persona amada siempre bajo un seudónimo, se utiliza algún apodo para hacer referencia a la persona a la que está siendo dedicada este poema. También nos dice el lamento ante la puerta cerrada de la amada, un símbolo de despecho. Em, Eso sería. Dice, los principales autores de este género tenemos a Albio Tibulio, a Cayo Valerio y a Sexto Aurelio. Y también a Ovidio. El libro sí nos hace referencia de Ovidio. Nos dice que Ovidio es uno de los autores románticos más importantes, escribió algunos poemas mitológicos y de este tipo de elegía, y que una de sus obras entre sus obras, las que más destacan son Amores y Arte de Amar, y su largo poema épico mitológico, Las Metamorfosis. Entonces, con esto terminamos. Nos quedaríamos hasta aquí. Lo siguiente que vamos a ver es la épica romana. Em, eso vamos a ver en la siguiente clase, la épica romana, y creo que con eso terminaríamos la literatura romana. Igual, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pongan presente en su chat y ya les voy a pasar la asistencia. ¿Tienen alguna duda, algo?
Ya, entonces si no tienen ninguna pregunta,